Imagina un remoto pueblo en Maine, donde 2 décadas transcurren en silencio y fe, bajo el ala de una figura venerada, la Madre Ágata. Este orfanato, que una vez prometió esperanza y protección a los más vulnerables, rápidamente se convierte en un oscuro refugio de secretos. Los ecos de risas infantiles se apagan ante el susurro de desapariciones. A medida que las sombras se alargan, al menos 150 huérfanos y numerosas monjas se desvanecen entre muros de piedra caliza, dejando solo silencio en su lugar. Hoy, a través de archivos recientemente descubiertos, comenzamos a destapar una red de corrupción y abuso. En nuestras manos, tenemos documentos judiciales que revelan un desgarrador testimonio de sobrevivientes, quienes vivieron el horror de un sistema que disfrazó el tráfico humano como caridad. Aquí, la superiora, Madre Ágata, se muestra como una arquitecta de un engaño siniestro, custodiada por la complicidad del obispo local y médicos corruptos. Testimonios revelan rituales oscuros escondidos tras la fachada de benevolencia. Apariencia de asistencia social son escalofriantes. En sus libros de registro, los nombres de niños desaparecidos se entrelazan con palabras como histeria y melancolía, en un intento desesperado de enmascarar la verdad. Los informes médicos de la época mienten, ocultando experimentos no éticos realizados en los jóvenes huérfanos, quienes eran probados como conejillos de indias. Mientras tanto, la comunidad, seducida por la fe, se niega a mirar hacia sus muros, total y trágicamente ignorante del peligro acechante. Aquellos que alzaron la voz se encontraron rápidamente atrapados en una red de amenazas y silencios. La presión del poder se cernía sobre ellos como una tormenta oscura. Pero las recientes excavaciones arqueológicas han comenzado a arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia. Lo que se ha desenterrado es aún más escalofriante. Indicios de rituales nocturnos y un número asombroso de cuerpos no identificados que podrían haber sido parte de estas prácticas horrendas. La verdad completa sobre el destino de estos niños aún yace enterrada, esperando ser denunciada. Este es solo el comienzo de nuestra investigación en el orfanato de Madre Ágata, donde los niños se convirtieron en sacrificios. Acompáñanos en esta oscuridad. Las excavaciones continuaban, pero la revelación que emergió de la tierra fue más allá de cualquier silencio imaginado. Los arqueólogos habían encontrado una serie de túneles enterrados, cavidades que llevaban al corazón del orfanato, esos grandes muros de piedra caliza que habían visto a tantos niños entrar, pero no salir. Al principio, solo eran unos pocos metros de pasadizos, oscuros y estrechos, como un abrazo asfixiante. Luego, en una de las salas ocultas, apareció un viejo baúl. Era de madera desgastada, cubierto de tierra y polvo, pero el brillo de la cerradura dorada todavía llamaba la atención. Al abrirlo, un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Dentro había documentos, viejos, amarillentos, pero legibles. Entre cartas y registros, un nombre resonó con fuerza: Conversaciones secretas de la Madre Superiora. Mientras leían, el horror se tornó palpable. La Madre Ágata no solo había dirigido el orfanato, había planificado rituales. Las palabras histeria y melancolía llenaban las páginas, pero en un contexto muy diferente al de la simple atención médica. Había listas de nombres, niños que sin duda habían sido víctimas de experimentos inhumanos, detalles de tratamientos,
donde se indicaba que los infantes estaban sometidos a condiciones extremas. Se mencionaban técnicas para inducir estados de desesperación, para limpiar sus almas. Cada párrafo ardía de dolor. Gritaba el sufrimiento de aquellos que habían perdido su voz. Los murmullos crecieron. Escalofríos recorrieron la comunidad local. «No puede ser verdad», decía una anciana con manos temblorosas. «Siempre creímos que lo hacían por el bien, pero lo que se descubría ante ellos no era benevolencia, sino una red oscura tejida por la complicidad». El obispo mencionado en esas cartas había apoyado a la madre Ágata. Su firma confirmaba la aprobación de todo lo que estaba sucediendo detrás de esas puertas cerradas. Mientras la noticia se esparcía, un aire pesado de incredulidad invadió el pueblo. Grupos de vecinos se reunían, buscando respuestas. «¿Cómo pudimos no ver esto?», preguntaba un hombre, sacudiendo la cabeza. «¿Qué pueblo se esconde detrás de tales muros?». Las sombras de la verdad comenzaban a surgir, generando un miedo palpable en la atmósfera. Y así, en medio de este caos, un sonido rompió el silencio, como un trueno lejano que se acercaba. Una alarma sonó en la distancia. Los habitantes, horrorizados, miraron hacia el lugar exacto donde habían encontrado el baúl. Algo no estaba bien. En ese instante, un grito desgarrador estalló. Provenía de la dirección de las excavaciones. Los arqueólogos, en su búsqueda de la verdad, parecían haber despertado algo más que recuerdos olvidados. Lo que siguió fue un desfile de acontecimientos inesperados. Desde el interior de los túneles, emergió una figura encapuchada. Se deslizó hacia la salida con la agilidad de una sombra. Los murmuradores se quedaron sin aliento, paralizados. ¿Quién era? ¿Era uno de los niños? ¿Una monja? El aire se tornó denso y se llenó de una mezcla de temor y tensión. Nadie podía predecir lo que vendría a continuación. La figura se giró, revelando un rostro pálido y conocido. Era una sobreviviente, o al menos eso parecía. Con ojos desorbitados gritó: «No creas en lo que has encontrado. Todo es parte de un plan mucho más grande». Los murmullos se transformaron en caos. En un momento de confusión, la figura desapareció en la niebla, dejándolos a todos con más preguntas que respuestas. La historia tomaba un nuevo giro. La realidad que creían conocer se tambaleaba. Cada mirada compartida en el pueblo reflejaba lo mismo. Un terror que se enredaba con la esperanza. Una búsqueda insaciable de la verdad, que ahora era un laberinto oscuro. ¿Qué significaban estas nuevas palabras? ¿Qué significaba su aparición? El eco de su grito resonaba en sus mentes, incluso más que los secretos de la madre Ágata. ¿Qué otra verdad aguardaba en la oscuridad? El eco del grito de la sobreviviente retumbaba en las mentes de los habitantes del pueblo, dejando un rastro de inquietud. Todos se miraban entre sí, buscando respuestas, buscando consuelo. La tensión en el aire era densa, casi palpable. En medio del caos, el grupo de arqueólogos se movía rápidamente hacia los túneles, intrigados y aterrorizados a la vez. De repente, uno de ellos, el doctor López, que siempre había sido un ferviente defensor de la verdad, tropezó con un objeto. Al agacharse, su corazón se detuvo por un momento. Allí, medio enterrada en la tierra, había otra caja, más pequeña, desgastada por el tiempo y cubierta de extrañas inscripciones. Sin pensarlo, sacó su navaja y rompió la cerradura de madera con un golpe. Al abrirla, encontró un montón de documentos enrollados, y entre ellos, una carta que llamaba su atención. A la atención del obispo, decía:
La letra era temblorosa, pero clara. A medida que leía, sus ojos se agrandaron. Las prácticas de la Madre Ágata han superado todos los límites. Los niños se detuvo. El aliento le faltaba. Los niños son sometidos a experimentos para purificar sus almas. Se están usando métodos de tortura disfrazados de terapia. La comunidad escuchó el murmullo del doctor López y algunos se acercaron para leer por encima de su hombro. Sus rostros se tornaron pálidos. «Esto no puede ser verdad», exclamó una mujer del pueblo. El pánico se extendía. ¿Cómo habían permitido esto? Hay más. Aquí dice que el obispo estaba en conocimiento de todo, continuó el doctor López, voz temblorosa, mientras cada palabra se sentía como un clavo más en el ataúd de la inocencia del pueblo. Su firma está en cada documento, aprobando las terapias. Incluso se menciona un lugar llamado el Salón de la Luz, donde especifican que las almas son liberadas a través del dolor. La multitud estalló en un clamor. «Llora que como todo, esto no es más que tortura», gritaron. Las miradas se volvían cada vez más oscuras, la ira crecía, pero con cada palabra que leían, cada nuevo hallazgo, una sensación de desamparo los envolvía. ¿Cómo pudieron estar tan ciegos? Pero entonces, como si el destino se burlara de su confusión, algo que parecía sacado de una pesadilla ocurrió. Un estruendo sacudió el suelo y el túnel comenzó a temblar. Una sección del techo se desplomó, levantando polvo y escombros que cayeron como lluvia. La multitud retrocedió, gritos llenaron el aire. El pánico se apoderó de ellos. Una sombra emergió de entre los restos. Con un movimiento rápido y desesperado, la figura encapuchada volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, una hilera de niños, con caras pálidas y ojos vacíos, emergió de la oscuridad, como ecos del pasado que regresaban del abismo. La escena era más aterradora que cualquier relato de terror. «Ellos saben la verdad», gritó la figura, señalando a los niños. «No dejen que los engañen. La Madre Ágata no está muerta, está esperando». El aire se volvió helado. Una ola de horror envolvió a todos, mientras las miradas se dirigían, atónitas, hacia la figura y su macabra comitiva. «¿Qué significa esto?», preguntó el doctor López, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sin respuesta clara, la figura dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «La oscuridad nunca se fue», sentenció. De repente una explosión de luces brillantes y sonidos ensordecedores invadió el ambiente. Un intento de encubrimiento, quizás, en el momento en que más necesitaban respuestas. La figura se desvaneció y la multitud se quedó paralizada en la confusión. El grito de la sobreviviente resonaba en sus corazones, mezclándose con la nueva realidad presentada ante ellos. La verdad había surgido, pero ¿cuál era el precio? ¿Qué conexión existía entre la Madre Ágata y estos niños que parecían regresar del más allá? El terror se apoderó del pueblo, mientras una pregunta retumbaba en sus cabezas. ¿Quiénes eran realmente esos niños? ¿Y qué más sabían sobre el oscuro legado del orfanato? La historia apenas comenzaba a desvelarse. El aire, antes denso con incertidumbre, ahora estaba cargado de un pálido terror. Los ojos del pueblo estaban fijos en la figura encapuchada y en los niños que emergían de las sombras, rostros pálidos como fantasmas, susurrando historias olvidadas. Todo parecía sacado de un sueño, o más bien, de una pesadilla.
El grupo de arqueólogos se apresuró hacia la salida, pero el doctor López se quedó atrás, sintiendo que el corazón le estallaba en el pecho. Algo enorme estaba a punto de revelar su rostro. Los murmullos crecieron en un clamor ensordecedor. «¿Qué está pasando aquí?», gritaba alguien, pero las palabras se perdían entre gritos y terror. La figura encapuchada tomó la delantera, arrastrando a los niños con ella. Luego, sin advertencia, levantó su mano, y el silencio cayó como un manto pesado, opaque y espectral. «Soy Ana», dijo con voz quebrada. «He vuelto porque es hora de que sepan la verdad». El doctor López pudo ver en su mirada un destello de desesperación. La madre Ágata no solo hacía experimentos para purificar almas. Ella estaba intentando crear algo. La hechicería, los rituales eran más que tortura. Eran parte de un plan grande y oscuro, algo que había comenzado mucho antes de que yo naciera. El murmullo de la gente se tornó en un grito colectivo de rechazo. «Esos niños no son solo víctimas, son parte de algo más», continuó. Su voz se hizo más fuerte, casi aullando. De repente, una de las crujientes cartas que el doctor López había encontrado voló de su mano. Un viento que no existía llevó consigo las hojas amarillentas. Ana lo vio y se volvió. «¡Eso! ¡Necesitamos esos documentos!», gritó. Él corrió tras la carta, pero el polvo y la confusión hacían del camino un laberinto. La multitud comenzó a presionarse contra él, lo que complicaba la búsqueda. Cuando finalmente la atrapó, se dio cuenta de que había algo en la hoja. Era un informe médico. «Condiciones inhumanas», leía. «Pacientes bajo experimentación. Síntomas de degeneración y locura inducidos por...». Se detuvo. Las palabras se desbordaban en su mente como un torrente imparable. Al mirar mejor, vio que el documento no solo hablaba de la institución. Hablaba de otros asentamientos de orfanatos en el país, donde las mismas prácticas se aplicaban. «No puede ser», murmuró el doctor López. El aliento le faltaba. Aquel documento era una espina aguda en su corazón. Ana sintió, su rostro pálido más que nunca. «Lo que empieza aquí, príncipe del miedo, se extiende. No solo lo que vemos. Tiene raíces en otras diócesis. La madre Ágata tenía aliados, otros que se benefician de esta oscuridad». Mientras ella hablaba, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, una especie de eco antiguo resonando en sus palabras. Los murmullos en la multitud se convirtieron en gritos de desesperación. ¿Cómo podían haber permitido que esto sucediera? ¿Cómo había sido posible que la fe se convirtiera en un manto para lo maligno? Justo cuando el miedo y la incredulidad se apoderaban de todos, apareció el obispo local entre la multitud, con una cara arrugada de desprecio y preocupación. Sus ojos se fijaron en Ana con furia. «¡Basta de mentiras! ¡No lo creas!», gritó. El ruido subió, una tormenta de voces y miedo. Ana levantó un brazo, señalando al obispo. «En guardián de sus secretos, él es parte de esto. Él sabe lo que hay detrás de esos muros de piedra caliza». Las palabras cayeron como ácido, corriendo ante la multitud que ahora miraba al obispo con una mezcla de odio y locura. El rostro del obispo se tornó de un rojo intenso, incapaz de defender su honor. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo resonó. Una grieta se abrió en el suelo, y el suelo tembló bajo sus pies. La tierra crujió como si hubiera estado aguantando el peso de los secretos enterrados. Todos se quedaron paralizados, mirando la hendidura que emergía como una herida. De esa grieta emergió una presencia, algo oscuro y desconocido.
que sembró un miedo aún más profundo. ¡Huir! ¡Huir de aquí!, gritó alguien en la multitud. Pero en lugar de moverse, todos se quedaron paralizados, enfocando su atención en lo desconocido que había surgido, como si un antiguo horror estuviera despertando de su letargo. Ana se volvió hacia la grieta, sus ojos llenos de terror. Es el pasado que regresa. No podemos permitir que nos consuma. La verdad debe salir, pero esto es solo el comienzo. La tensión se tornó insoportable. El conflicto había evolucionado a un nivel que nadie podría haber anticipado. El miedo, el horror, la verdad y el pasado se entrelazaban en una espiral de dudas. ¿Qué más estaba enterrado allí, esperando salir a la luz? ¿Y qué consecuencias tendría para el pueblo y los secretos que habían mantenido por tanto tiempo? El eco de sus palabras resonaba en la atmósfera cargada, susurrando un oscuro presagio. Esto es solo el inicio de la revelación. El aire se volvió helado y Ana, con ojos llenos de experiencias traumáticas, se adelantó. Lo que hay aquí es solo el principio. Deben entender que la Madre Ágata es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La multitud se mantuvo tensa, sin saber si creerle o no. Mientras la grieta en la tierra se expandía, un ruido ensordecedor interrumpió la atmósfera cargada. Podía oírse un roce bajo, bronco y níquel. Los murmullos comenzaron a crecer en pánico, aumentando el miedo. Ana se volvió hacia el doctor López, probablemente la causa de todo. He estado intentando deciros. Sintiendo que el tiempo se les escapaba, el doctor López empezó a revisar los documentos esparcidos a su alrededor. De repente, uno en particular llamó su atención. Un manuscrito deslavado titulado Protocolos de Purificación. Un escalofrío recorrió su espalda al leerlo. Las palabras parecían sacadas de una historia de terror. El tratamiento debe llevarse a cabo bajo la luz de la luna llena, donde los espíritus de los niños pueden ser utilizados para purgar sus pecados. La comunidad quedó paralizada ante la revelación. El murmuro de voces se convirtió en gritos. «No puede ser», resopló una anciana, apretándose las manos. «Siempre pensamos que eso era para su bien». Ana asintió, su mirada sombría. Era solo el disfraz. Realmente estaban utilizando a los niños para rituales de control. Aquí se habla de invocar a fuerzas que trascienden el entendimiento humano. Y hubo más. Los ojos vidriosos y los rostros pálidos de los habitantes mostraban que la idea resonaba. El obispo, ruborizado de ira, trató de acallar las voces de su comunidad. «No deben escucharla. Es solo una locura», gritó, intentando recuperar su autoridad perdida. Pero la gente no podía ignorar el choque tremendo de la realidad que enfrentaban. Ana continuó, su voz temblando por la intensidad de sus recuerdos. Las monjas, bajo la dirección de la Madre Ágata, preparaban a los niños como si fueran sacrificios. Creían que podían aumentar su poder y controlar a otros a través del sufrimiento. Su voz se hizo más baja, casi un susurro. Un niño más, un perdón más. El ambiente se tornó opresivo. La gente sentía la presión de la verdad sobre ellos. Se miraron unos a otros, buscando una rendija de esperanza. Pero otra vez, un estruendo resonó. A través de la grieta emergió un objeto, oscuro y crujiente, como si hubiera sido arrastrado desde las profundidades de la historia. El doctor López, sintiendo que su corazón latía más rápido que nunca, se acercó. Con un esfuerzo, arrastró el objeto hacia la luz. Era un viejo diario, cubierto de polvo y telarañas,
y una nube de frío se esparció por el aire. Cuando lo abrió, supo que no era un diario cualquiera. Las páginas estaban llenas de nombres de los niños desaparecidos, pero también de aquellos en el pueblo que habían desaparecido inexplicablemente durante los últimos años. «¿Qué significa esto?», murmuró, aturdido. ¿Podría ser verdad? ¿Estaban conectados todos los desaparecidos con lo que estaba ocurriendo en el orfanato? Frente a sus ojos, los fragmentos de una historia aún más oscura comenzaban a encajar. «Debemos salir de aquí», dijo alguien en la multitud, tratando de encontrar una salida. Pero la tierra temblaba más intensamente y la grieta se expandía. Ana alzó la vista hacia el cielo, como si pudiera ver a través de las nubes. «No estamos solos. Lo que despertamos ha estado esperando». Y en ese instante, los niños comenzaron a avanzar, casi como sombras, como si en su interna miseria emergiera algo más. «Esto no es un final, es una advertencia», dijo Ana, mirando a la multitud con desesperación. La esfera de oscuridad parecía consumirse en la luz, pero el diario continuaba revelándose, y algo en su interior podía cambiarlo todo. Una única frase atraía su atención: «El sacrificio siempre traerá la redención». ¿Qué se quería decir con esto? El eco dejó su marca. La comunidad se miró con un miedo aprensivo. ¿Qué más traería la oscuridad al pueblo? ¿Y qué otras verdades y consecuencias despertarían los secretos del orfanato y su madre superiora? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y la temible duda se cernía sobre todos. Las sombras se cernían sobre el pueblo mientras el eco de Ana resonaba en el aire. «La madre Ágata no es la única», había dicho, y el pálido temor se apoderó de la multitud. Nadie podía mover un músculo. El doctor López, con el diario aún en sus manos, sintió que su respiración se aceleraba. Las palabras golpeaban su mente como un tambor. «El sacrificio siempre traerá la redención». De repente un grito desgarrador cortó el silencio. Era un niño, una de las figuras que había salido de la grieta, que ahora caía al suelo, sosteniéndose el estómago. Una herida zumbaba con vida propia. La multitud se atesoró, horrorizada. Los ojos de Ana se abrieron como platos. «¡No! ¡No dejen que se lo lleven!», gritó, mientras la figura encapuchada intentaba ayudar al pequeño. Pero entonces, un sonido grave hizo eco en el túnel. Un temblor agitado sacudió el suelo, y las paredes parecieron querer cerrarse sobre ellos. La grieta se ensanchó aún más, como si el mismo suelo reclamara lo que había sido enterrado. En ese mismo instante, el doctor López recordó la carta que había encontrado, con palabras inquietantes sobre rituales, sobre invocar a algo más allá de su comprensión. «Esos niños», murmuró, el miedo comenzando a expandirse en su pecho. Miró a su alrededor y vio que otros arqueólogos estaban tratando de ayudar al pequeño, pero sus rostros estaban tan pálidos como las sombras que emergían. «Mira», exclamó a otro arqueólogo, «la carta menciona un salón de la luz. ¿Podría ser ese lugar donde todo comenzó?». Las palabras le salían atropelladas. «Lo que están pasando estos niños no es solo su sufrimiento, es el sufrimiento de todos». La multitud comenzaba a murmurar, dudas, miradas de incredulidad. Algunos empezaban a retroceder, como si la verdad estuviera empezando a convertirse en algo tangible y amenazante. Con dificultad, el pequeño, a quien habían levantado, murmuró: «Ellos no querían que supieran.
Están buscando algo. Su voz temblaba. Los niños nunca desaparecieron. Madre está buscando su voz. El pánico se convirtió en una ola que azotaba a la comunidad mientras todos se preguntaban qué realmente significaba eso. Ana se acercó al niño, tomando su mano. El salón de la luz. ¿Sabes cómo llegar? El niño asintió. Su mirada profunda y oscura mostraba más de lo que alguien podría soportar. Es un lugar que está bajo la tierra, donde hacen sacrificios, dijo con voz temblorosa. Nos unimos a ellos, pero no somos nosotros. Ellos toman nuestra luz. La multitud comenzó a caer en un abismo de especulaciones. ¿Sacrificios? ¿Acaso la fe había sido la excusa para llevar a cabo algo mucho más siniestro? La confusión se transformó en pánico. Miradas entrecruzadas llenas de preguntas oscuras que comenzaban a arruinar la calma del pueblo. De pronto, comenzaron a brotar gritos en la distancia, provenientes de la dirección de los túneles. ¡Deténganse!, alguien gritó. Un hombre que se abalanzó hacia adelante, elevando un viejo libro en sus manos. Era el obispo, su rostro demacrado, pero con el brillo de un estallido. «No lo hagan, eso no es más que una leyenda», rugió, pero su voz estaba llena de una ansiedad inusitada, como si conociera sus propias palabras como un engaño. Las voces de la comunidad se unieron en un clamor. «Sabemos que hay algo oscuro. No más secretos. Revelen la verdad», exigían, comenzando a rodear al obispo. La atmósfera se volvió tensa, casi eléctrica, como si el aire mismo estuviera cargado. La figura encapuchada, con su presencia oscura, se abalanzó de nuevo intentando encontrar a Ana. «No podemos estar aquí. Deben salir. Pronto», advirtió. Las manos de los niños comenzaron a estremecerse, casi unidas en un canto suave, pero escalofriante, que parecía invadir el aire. El doctor López se dio cuenta de que el murmullo de la multitud se unía a su voz, como si un coro antiguo y olvidado se levantara entre ellos. «¿Qué nos ocultan?», gritó el doctor López al obispo, frunciendo el ceño. «Ya no podemos caer en tus mentiras. Lo que está oculto ya no podrá permanecer así. Los niños merecen justicia». En su mirada cruzó el recuerdo de todos aquellos que habían desaparecido, un eco en su pecho, pero estaba claro que la verdad era solo la punta de un iceberg oscuro y vasto. Justo en ese momento, el suelo tembló otra vez, esta vez con tal fuerza que el polvo caía en grandes nubes. El aire se tornó pesado. Algo en la grieta, una sombra más oscura, pasó zumbando e hizo eco en la oscuridad. Un nuevo terror rozaba la piel de cada uno. «¡La luz!», gritó Ana, sintiendo que la revelación se estaba acercando. «Debemos encontrar el salón. Es hora de enfrentarnos a la oscuridad». ¿Qué otras verdades revelaría el lugar que estaban a punto de desenterrar? ¿Y qué despertarían al abrir esas puertas? La pregunta quedó flotando en el aire, densa y ardiente, mientras la multitud comenzaba a moverse inquieta. Nadie podría saber lo que encontrarían dentro, pero cada corazón palpitaba con una mezcla de miedo y una ligera chispa de esperanza. La esperanza de poder liberar lo que había estado constantemente atrapado. Mientras la grieta se expandía bajo los pies de todos en la multitud, el aire se volvió espeso, saturado con miedo y ansiedad. Los rostros, antes curiosos, ahora estaban llenos de terror. Muchos comenzaron a retroceder, buscando una salida, pero los gritos del niño resonaban en sus mentes. «No dejen que se lo lleven», había dicho Ana, mientras una sombra más oscura parecía tomar forma en la profundidad de la grieta. El doctor López, todavía sosteniendo el diario desgastado, comprendió que cada palabra contenida en esas páginas desvanecidas
era una puerta que llevaba a un horror inimaginable. La madre Ágata y su orfanato eran solo el principio de algo más grande, algo que había estado esperando, oculto bajo capas de silencio y complicidad. En ese momento se sintió atrapado por la historia que había estado desenterrando. ¿Cómo había permitido que esto sucediera sin darse cuenta? Su corazón latía con rabia y dolor al imaginar lo que esos niños habían soportado. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad nuevamente. «Venid conmigo», instó, su voz llena de urgencia. Durante un breve momento, la multitud pareció hesitar, pero la desesperación de Ana las abrumó. La voz temblorosa del niño que estaba frente a ellos retumbó. «El salón de la luz. Debemos ir». Y así, como un solo cuerpo, comenzaron a avanzar hacia la grieta. Mientras se acercaban, el doctor López recordó el fragmento sobre el Salón de la Luz en el diario. Las palabras flotaban en su mente, donde cada sacrificio trae redención. Con cada paso que daban hacia la oscuridad, una sensación de escalofrío lo invadía. Había algo más esperando afuera, algo que los observaba y que había vivido entre las sombras de aquel lugar por mucho tiempo. Se adentraron en los túneles. Las paredes de piedra caliza estaban frías al tacto y el aire comenzó a oler a moho y descomposición. Las antorchas parpadeaban vacilantes. A medida que avanzaban, Ana condujo el camino, sus pasos firmes pero llenos de incertidumbre. Luego, llegaron a una gran sala. Allí, el ambiente se sintió vivo, casi pulsante. Una extraña luz azulada iluminaba la habitación, reflejando una serie de símbolos tallados en la piedra. Un profundo eco retumbaba desde el fondo, como si el lugar estuviera respirando, esperando algo. El doctor López levantó la vista y al instante sintió que sus pies se hundían en su propio asombro. «Esto es el Salón de la Luz», murmuró Ana, mientras la multitud se dividía entre el asombro y el horror. El niño que les había guiado comenzó a sollozar, sus ojos amplios reflejando el abismo de lo que habían llegado a descubrir. De repente, un documento apareció en el suelo. Ana lo recogió. Sus manos temblaban al leer. Era un antiguo protocolo de la Madre Ágata, donde se describían rituales de purificación. «Se necesita un sacrificio cada luna llena», decía. «Los niños serán aclamados como las víctimas puras y el acto atraerá el favor divino». El eco de sus palabras reverberó como un trueno en el espacio. La incredulidad se apoderó de la comunidad. ¿Es posible que esto haya estado sucediendo bajo nuestras narices?, murmuró alguien. En ese instante, el obispo apareció detrás de ellos, su rostro demacrado. «¡Este es una locura!», gritó, pero en su voz había un tinte de desesperación. La atmósfera se tornó cargada de reproche. Ana, con la mirada firme, se enfrentó al obispo. «La verdad siempre sale a la luz, incluso detrás de estos muros de piedra caliza. ¿Cuánto tiempo más ibas a dejar que durara este engaño?». Cada palabra era un golpe a la integridad del clérigo. La multitud lo rodeó, furiosa. «Se acabó», dijo el doctor López, levantando el diario. «Lo que vemos aquí no es solo el horror de un orfanato. Es un engranaje que conecta no solo a este pueblo, sino a otros lugares». Miró a su alrededor. ¿Por qué esos otros niños no han desaparecido sin razón? Esta práctica no solo es aquí, se extiende. ¿Cuántos seguimos arriba? En ese momento, el templo tembló, y esa luz azul,
antes suave, comenzó a brillar intensamente. Una sombra oscura se materializó en el fondo del salón de la luz. La figura parecía irse, llevándose consigo sus secretos y susurros. Ana miró a los ojos de cada persona en la sala. No podemos cerrar los ojos ahora. Esta no es solo nuestra lucha, es de todos. Debemos unirnos y enfrentar lo que ha estado oculto. El doctor López sintió las manos de Ana temblar levemente, pero su determinación brilló por encima del miedo. En ese momento, supieron que este era solo el primer paso para desenmascarar lo que había estado oculto. La corrupción y el horror nunca permanecerán ocultos para siempre. Y así comenzó una nueva lucha, no solo por el pueblo, sino por cada niño que había sido sacrificado, por todos los que se habían perdido en la oscuridad. La comunidad necesitaba despertar y aprender a ver más allá de los muros. ¿Qué más habría escondido la Madre Ágata en su búsqueda de poder? ¿Cuántos secretos y prácticas perturbadoras más estaban ahí fuera, esperando ser descubiertos? Las sombras del pasado trataron de atraparlos, pero el eco de su determinación resonó en cada rincón. Tenían una misión. La verdad debía ser revelada, no solo por ellos, sino por los que habían perdido la voz. Y así, decidieron dar un paso más, juntos, en busca de la claridad necesaria para romper las cadenas del pasado. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué oscuros secretos más yacen en la tierra que han habitado y llorado durante tanto tiempo? ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad que brilla en la oscuridad? Es momento de despertar y buscar la luz. La lucha apenas comienza.